conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Ya estamos en la lección número 7 de esta serie que le hemos titulado Los libros históricos del Antiguo Testamento. Qué bueno es ver, amados hermanos, que hay un grupito que sigue con estas lecciones. No te atrases, amados hermanos, para poder llegar al final de esta serie. Es de mucha importancia que terminemos lo que comenzamos. La semana pasada hablamos, amados hermanos, de el libro de Ruth. Mencionamos de que el título que le dan los estudiosos al libro de Ruth es el libro de la gracia. También mencionamos que se desconoce el autor de este libro, pero usualmente se lo atribuyen a Samuel. También mencionamos de que hay diferentes fechas de cuando se escribe este libro, pero definitivamente si algo están más o menos de acuerdo los estudiosos es que cubre aproximadamente 10 a 11 años. Ahora, es importante saber de que en el libro de Ruth nos dice de que esta historia ocurrió, amados hermanos, durante el tiempo de los jueces. Miremos ahí en el capítulo 1 de Ruth, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Desde el mero principio nos dejan saber cuándo ocurrió esta historia. Amén. También, amados hermanos, mencionamos las palabras claves de este libro. Dijimos de que una de las palabras claves es pariente, que ocurre 14 veces, y redentor, que ocurre 9 veces. El verso clave de este libro es Ruth capítulo 3, versículo 13, que dice: pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él redimiere, bien, redímate, mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Amén. Ese es un libro hermoso, amados hermanos, de que nos va a enseñar muchísimas lecciones que necesitamos nosotros saber. Así que te invito, por favor, no te pierdas los 45 a 1 hora minutos de esta clase que vamos a estar viendo. Los personajes claves de este libro es Noemí, Orfa, Ruth y Booz. Son los personajes claves de este libro. Y las historias claves de este libro es la familia de Elimelech, que es la primera lección que vamos a ver, la riqueza de Booz, la segunda lección que vamos a ver, y también la última lección que vamos a ver es la bisabuela de David. Vamos a ver quién era esta persona. Y por último, amados hermanos, la semana pasada vimos las lecciones importantes. Y la lección que definitivamente nos tenemos que llevar del libro de Ruth es esta. Jesús vino y se hizo nuestro pariente redentor para salvarnos. Si te das cuenta, este libro tiene que ver mucho con lo que es la palabra parientes. Amén. Las palabras claves, te recordarás, las palabras claves es pariente y redentor. Y por eso se le da ese énfasis a este libro. Jesús se hizo nuestro pariente redentor. Hablemos de esta primera lección, amados hermanos, aquí en el libro de Ruth. Vaya conmigo al capítulo 1, versículo 1. Amén. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, estamos ahí en el capítulo 1, versículo 1, que hubo hambre en la tierra.
Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Bueno, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas con esta historia de mucha importancia. La primera, amados hermanos, es Belén. La palabra Belén significa casa de pan. Y este personaje llamado Elimelec se fue de la casa del pan para ir a una nación que no tenían a Jehová como Dios. Mira qué tremendo la lección que vamos a aprender aquí. La primera lección se trata de la vida de Elimelec y la forma de tomar decisiones. Mira por favor lo que significa Elimelec. Elimelec significa mi Dios es rey. Pero definitivamente él no estaba viviendo de acuerdo a su nombre, porque ahora era él mismo el que se estaba guiando y el que estaba enseñoreándose sobre su vida. Efraín, que era de donde él era, amados hermanos, significa muy fructífero. Bueno, hay bastantes cosas que podemos aprender acá, pero una de las lecciones que definitivamente podemos aprender es esta. Lección número 1. No te vayas del lugar donde Dios te plantó. Ellos en Belén, amados hermanos, tenían herencia. Y esa herencia ellos no la podían tomar de menos. Esa herencia no se les había dado un hombre, no se les había dado una familia, amados hermanos. Esa herencia se las había dado Dios a cada uno de los israelitas. Era de tomar de mucho cuidado la herencia de Jehová. El día de hoy Dios nos ha dado herencia también. Dice la palabra del Señor que herencia de Jehová son nuestros hijos. Entonces hay que cuidar las cosas que Dios nos da. Ellos se les hizo muy fácil, amados hermanos, en estos tiempos que se están viviendo, se les hizo muy fácil a ellos soltar la herencia. ¿Puedes recordarte de alguien en la Biblia, alguien más que también perdió su herencia? Apúntame en los comentarios, por favor. Alguien que tú te recuerdas ahorita que también perdió su herencia y cómo le fue a causa de eso. Bueno, aparte de que tenían herencia, ellos tenían bendición. Si tú vas al libro de Ruth, amados hermanos, ahí cuando llega Noemí a su tierra nuevamente, le dice en el capítulo 1, versículo 20, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Versículo 21, yo me fui llena. O sea, ellos tenían bendición. Noemí era la esposa de Elimelec. Amén. Elimelec tomó esta decisión con toda su familia y se fueron fuera de Israel. Se fueron a morar, amados hermanos, donde el Señor no era Dios de esa tierra, donde las cosas que se estaban viendo allá, amados hermanos, eran tremendas y eran de mucho más pecado que los mismos israelitas. Pero bueno, ahí decidieron irse. Ellos, amados hermanos, huyeron de la disciplina de Dios y tomaron su propio rumbo. ¿Cómo sabemos que había disciplina de Dios? Porque ahí dice, amados hermanos, en el versículo 1, dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Israel. El versículo 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Ahora, si hemos estudiado anteriormente las otras lecciones y estuviste en ellas, te recordarás de que esta era una de las formas que Dios traía disciplina a su pueblo, para que el pueblo regresara a Dios, no para que el pueblo se fuera de Dios. Algunos piensan, amados hermanos, que los hijos de Elimelec murieron antes de tiempo a causa de romper el pacto con Dios, porque recordémonos que todo esto
de mantener la herencia, de tener sus tierras en Israel, de que sus hijos no se casaran con personas de otras naciones. Todo eso, amados hermanos, era parte del pacto que ellos tenían con Dios. Y algunos estudiosos piensan, ellos murieron a causa de violar la ley de Dios, o sea, fallar al pacto. Interesante, ¿verdad? Pero démonos cuenta que aquí hay una lección también muy interesante. Al tomar Elimelec la decisión de sacar a toda su familia, él involucró a su familia entera. Y nos damos cuenta que las cosas no mejoraron, amados hermanos, sino las cosas empeoraron. Ahora, es importante nosotros no irnos de donde Dios nos plantó. No estoy diciendo, amados hermanos, que no puedes agarrar rumbo. Si Dios te manda a cierto lugar, el asunto y el problema aquí en esta primera lección es de que ellos se fueron de donde Dios los había plantado. Mira por favor lo que dice Primera de Corintios capítulo 12 versículo 18. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo. Y dice ahí, como Él quiso. Démonos cuenta que los miembros del cuerpo no están donde ellos quieren estar, sino que están donde Dios decidió ponerlos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dios sabe por qué alguno nos puso en tal nación, a otro nos puso en tal otro lugar. Cuando llegamos a una iglesia, Dios sabe por qué te pone de ujier, Dios sabe por qué te pone a algunos en la alabanza, a otros en otro lugar de la iglesia. Amados hermanos, todos tienen su función. Ellos se fueron del lugar donde Dios los había plantado. Mira lo que dice Proverbios capítulo 27 versículo 8. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Qué lección más tremenda. Recordémonos, amados hermanos, 2 Corintios 5:7, que dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, porque por fe andamos y no por vista. Nosotros, amados hermanos, tenemos que saber de que nosotros caminamos por fe. ¿Por fe en quién? En lo que dice nuestro Señor, en lo que habla nuestro Señor. Ahora, vayamos por favor a la lección número 2. La lección número 2 la va a enseñar, amados hermanos, Booz. Booz, amados hermanos, es el futuro esposo de Ruth, ¿verdad? En la historia, estamos siguiendo en orden. Es el que va a aceptar a Ruth y va a redimir a Ruth. Y este Booz se quedó en el lugar, en el mismo lugar, amados hermanos, donde Elimelec decidió irse y huir. Booz decidió quedarse. Y démonos cuenta cómo lo describe la palabra. Dice ahí Ruth capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido. Y mira lo que dice. Hombre rico de la familia de Elimelec. Ahora, ¿por qué era rico este varón si él también pasó la hambruna que vino sobre toda la tierra de Belén? Recordémonos que Noemí regresó a donde ellos vivían. La gente les hablaba y les decía, ahí viene Noemí, ahí viene de regreso. Pero nos damos cuenta, amados hermanos, de que este personaje le fue muy diferente por haberse establecido. La lección número 2 que nos da este personaje es, cuando las cosas se pongan difíciles, quédate donde Dios te puso, donde Dios te plantó. No hagas movimientos. Es más, yo le digo a la congregación seguido, cuando hayan tormentas, no te pongas a construir nada, no te pongas a tomar decisiones, porque en medio de la tormenta nadie se pone ni a construir, ni a tomar decisiones, ni a decir me voy, me quedo. Amados hermanos, en medio de la tormenta uno tiene que quedarse firme, donde Dios lo puso a uno, dentro de la barca durante una
tormenta, de mucha importancia. Ahora, Booz, amados hermanos, significa en él es fuerza. Eso es lo que significa la palabra Booz. En él es fuerza. Y este personaje se quedó en Belén, no oyó cuando las cosas se pusieron difíciles, y Dios lo bendijo. Ahora, este personaje, Booz, el hombre rico con que se va a casar Ruth en esta historia, nos vamos a dar cuenta que él viene siendo el pariente redentor. ¿Y qué era el pariente redentor? Esto es lo que tenía que tener el pariente redentor. El pariente redentor tenía que comprar las tierras que habían sido vendidas en tiempos de pobreza. Esa era una de las características. Otra, comprar a algún esclavo del pariente. Cualquier persona que iba a ser el pariente redentor tenía que tener dinero para redimir las tierras que habían sido vendidas durante el tiempo difícil. Pero también comprar algún esclavo del pariente. Y por último, una de las cosas más importantes era se tenía que casar con alguna viuda del pariente que no tuviera hijos. Esa era la clave. No podía haber tenido hijos con ese pariente. Y de esa manera se casaba con esa viuda. Ahora, si nos damos cuenta, había un pariente más cercano a este Booz en esta historia de Ruth. Pero ese pariente no quiso aceptar redimirlo, aunque al principio sí. Pero ¿por qué no quiso? Porque había una viuda en medio del asunto. ¿Y por qué era de que ellos no quiso este personaje? Bueno, una de las razones probables era que los hijos de esta viuda, al casarse con ella, el pariente redentor, ahora los hijos iban a ser del esposo difunto. De esa persona iba a ser los hijos, no iban a ser de Booz. En la comunidad se iban a conocer como los hijos del difunto. Entonces, amados hermanos, no a cualquiera le interesaba eso. Pero por eso fue grande Booz delante de Dios. Porque él, amados hermanos, hizo conforme a la ley y agradó a Dios cumpliendo la ley. Porque todo esto tipifica, amados hermanos, esta figura. Ruth es figura de la iglesia y Booz es figura de Jesús, nuestro pariente redentor. Ahora, si queremos encontrar un poquito más de información acerca de esto, vayamos por favor a Levítico capítulo 25. Miremos ahí en Levítico capítulo 25 versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, de toda la tierra de vuestra posesión otorgaré y rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se lo devuelva, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Entonces, habían varias leyes, amados hermanos, que se tenían que cumplir cuando Jesús quiso redimir a la humanidad. Cuando el Padre lo mandó a redimirla a la humanidad, ahora Jesús tenía que entrar bajo esas mismas leyes que estaban establecidas. Qué interesante, ¿no? Por eso el Señor levanta a la nación de Israel y le da leyes para que haya algo justo. Porque Dios es un Dios justo, amados hermanos. Él tuvo que diseñar un plan. Dios Padre diseñó un plan de redención, amados hermanos, basado en las leyes justas que Él ha puesto. Y entonces, amados hermanos, nos damos cuenta
de varias cositas de mucha importancia. Miremos, por favor. Tenía que ser pariente. Lo vimos ahí que tenía que ser un pariente cercano. Tenía que ser pariente. Está Deuteronomio 19 también y Deuteronomio 25 que habla un poquito más de esto si quieres investigar más. Jesucristo se tuvo que hacer hombre para poder redimirnos. La única forma que se hacía nuestro pariente, por eso Jesús nos llama a nosotros hermanos, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, se tuvo que hacer hombre para lograr redimirnos de acuerdo a la ley. Vayamos rápidamente, amados hermanos, a Lucas capítulo 3, versículo 23, donde aparece la genealogía de Jesús y nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, vamos a darnos cuenta, mira por favor lo importante de lo que Jesús tuvo que hacer. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y comienzan a nombrar a todos los parientes. Y amados hermanos, mire el versículo 37, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaliel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set. ¿A quién nos estamos acercando? A Adán. ¿Por qué tuvieron que hacer esta genealogía de esta manera? ¿Por qué la de Mateo no es igual? La de Mateo tiene otro enfoque. Quieren presentarlo como hijo de rey, o sea, hijo de David, pero también hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque era la familia escogida. Era el rey, ¿verdad? Realeza, pero Abraham, la familia escogida. Y ahora aquí la genealogía de Lucas lo muestra como hijo de Adán. ¿Por qué? Porque eso también era importante. Necesitaba ser familia con nosotros, pariente con nosotros. Y la única forma era que mostraran de alguna forma que venía de Adán. Ahora, ¿por qué es importante mostrar hijo de Adán? Como ya lo explicamos en la serie de Orígenes, te recordarás que antes del diluvio no todas las personas, no toda la gente venía directamente de Adán. Amén. Dice la palabra del Señor que habían gigantes en la tierra. Amén. Mencionamos algunas de esas cosas ahí en Orígenes para que los vayas a buscar en esa clase. Amados hermanos, pero Jesús sí vino directamente de Adán porque venía a redimir la raza escogida. Amén. Se hizo hombre para poder redimir. Miremos este segundo punto. Tenía que tener los medios para pagar. Él tenía que ser así como Booz, amados hermanos, tenía que tener los medios para comprar de regreso las tierras de Elimelec, redimir no solamente las tierras, esclavos que pudo haber tenido, todo eso lo tenía que redimir. Por eso, el otro pariente que aparece en la historia dice, voy a tener pérdidas económicas si yo redimo, mejor redime tú, le dice a vos. Entonces, Jesús tenía su divinidad y su divinidad lo hizo posible, amados hermanos. Él es Dios y a causa que es Dios, es dueño de todo. Él podía redimir y pagar el precio. Él era el único que podía, amados hermanos, morir siendo hombre perfecto y regresar nuevamente a su gloria, porque el Espíritu Santo lo resucitó. Ningún otro, ni Adán, amados hermanos. Solo ha habido dos hombres perfectos, Adán y Jesús. Adán fracasó en su perfección, pero Jesús se mantuvo fiel en su perfección y esa era la forma de redimir y eso lo tuvo Jesús. Mira, amados hermanos, el tercer punto, tenía que querer pagar el precio, ¿verdad? Su gracia lo hizo posible. Su gracia hizo posible que Jesús pagara el precio de redención. Interesante, ¿verdad? Hermoso
el trabajo de Jesús. Ahora, vayamos por favor, amados hermanos, a lo que es la tercera lección. Lección número 3. ¿Estamos? Vayamos rápidamente a ver el significado de sus nombres. La primera, Noemí, significa placentera, atractiva. Amén. Orfa significa cerviz. Eso es lo que significa su nombre, implicando duro de cerviz. O sea, una persona testaruda. Eso es lo que decía en uno de los diccionarios que encontré. Es lo que significa Orfa. Mira qué interesante esto, porque cada una de ellas les ocurrió exactamente el mismo problema. A las tres, pero las tres reaccionaron distintamente. Mientras que Ruth significa hermosa y también significa amiga. Es lo que significa Ruth. ¿Qué prueba les vino? A las tres les vino la misma prueba. Quedaron viudas. Las tres quedaron viudas. Pero las tres reaccionaron distinto. Esta es la lección número 3 de este libro. Hay diferentes reacciones en la gente cuando les viene el mismo problema que le vino a fulano, le vino a esta persona y esta persona reaccionó muy diferente a fulano de tal. La diferencia está no en el problema, porque a las tres le aconteció lo mismo. La diferencia está en la calidad del corazón. El corazón. Miremos por favor cómo respondió cada una a la prueba. Noemí, amados hermanos, se amargó en su prueba. Ella le decía a la gente, como ya lo leímos anteriormente, le decía, vaya conmigo por favor allá al capítulo 1, versículo 20, dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Noemí? Que a veces hacemos nosotros, le echamos la culpa a Dios de las decisiones que tomamos nosotros. Amados hermanos, Dios no tiene la culpa. Ellos decidieron irse, ellos decidieron salir del lugar donde Dios los sembró, donde Dios los puso. Pero ahora le echa ella la culpa a Dios. Y entonces, amados hermanos, Noemí responde muy diferente. Orfa fue la nuera que decidió regresarse a su comunidad, a su tierra, al lugar donde había nacido y donde creció. Esto, amados hermanos, habla de la gente o tipo de cristiano que regresa a su vieja manera de vivir, que de repente tienen la esperanza y las bendiciones y han escuchado, porque déjeme decirle que Noemí y Elimelech habían hablado suficientes veces con sus hijos y sus nueras acerca de las promesas de Dios para sus vidas. No dudo, amados hermanos, que Noemí las tenía bien informadas de las promesas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no dudo? Porque si nos damos cuenta, mira lo que contesta Ruth cuando Noemí le insiste de volver atrás. Mira lo que contesta, muy diferente a la respuesta de Orfa. Orfa decidió regresarse a su vieja manera de vivir, a los dioses que ella adoraba antes. Capítulo 1, versículo 16, la respuesta de Ruth. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Porque donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová. ¿Cómo conocía ella este nombre? Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth contesta muy diferente. ¿Qué pasó? Ella escuchó las promesas de Dios para su vida, las abrazó, no importando lo que viniera, y se fue de regreso, amados hermanos, con Noemí. Es interesante.
Ruth es el tipo de cristiano que, aunque vengan las dificultades, se mantiene firme en sus convicciones que va a llegar a la meta. Noemí es figura del tipo de cristiano que se amarga en las dificultades. Orfa es el tipo de cristiano que se regresa nuevamente a su vieja manera de vivir. Y Ruth es el tipo de cristiano que sigue adelante hacia las cosas que Dios le ha prometido. Ahora, te lo puse aquí para que le tomes un snapshot si gustas. Figura de la gente que se amarga por las pruebas. Orfa, la gente que retrocede en la prueba. Y Ruth, figura del cristiano que se aferra de las promesas y Dios bendice a causa de su obediencia. Es figura de ese tipo de cristiano. Ahora, miremos por favor el final del libro de Ruth, que es de mucha importancia. Vayamos rápidamente allí a Ruth capítulo 4 versículo 13, donde vamos a entender el final de esta historia. Y vamos a entender que realmente, amados hermanos, esta historia comenzó muy al principio del libro de Jueces. Recordémonos de que dice la Biblia, ahí en Ruth capítulo 1, nos decía de que aconteció en el tiempo que gobernaban los jueces. Pero ahora el capítulo 4 nos va a estar dando una idea de en qué momento ocurrió esta historia. Pero comencemos ahí en el capítulo 4, versículo 13. Dice, Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, démonos cuenta a quién le están hablando. Las mujeres le dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Y esa palabra redentor ahí, amados hermanos, en otras versiones aparece como la palabra pariente. Sigue diciendo, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador. Esa palabra restaurador es la palabra shub en hebreo, que significa regresar al punto de partida. Interesante, ¿no? O sea, como diciendo aquella forma que tú saliste de aquí, que este niño sea para ti aquel que te lleve a ese momento donde te sentías llena. Interesante. Dice, restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí y padre de David. Ese nombre Obed me ha gustado bastante. Tenemos un joven en nuestra iglesia que se llama Obed, pero yo no le sabía el significado. Y mira lo que significa Obed. Un siervo que adora. Es lo que significa Obed. Muy, muy bonito nombre. Pero fíjate entonces y estudiemos un poquito cómo fue esto. Lo que la palabra nos muestra en una de las genealogías del Nuevo Testamento, nos muestra, amados hermanos, de que, y es más, aquí también lo muestran, Ruth capítulo 4, versículo 21. Nos dice, Salmón engendró a Booz. Bueno, y entonces nos tenemos que preguntar, ¿con quién engendró Salmón a Booz? O sea, Salmón fue el padre, sí, y yo sé que tal vez te está riendo por el nombre, pero ese era su nombre. Salmón es el padre de Booz, del personaje que han estado hablando aquí en esta historia. Pero ¿con quién se casó Salmón? Amados hermanos, se casó con nada más y nada menos que Rahab, la prostituta de Jericó. Sí, amado hermano, ahora yo sé de que lo que estás pensando, o sea, pastor, de que Rahab quedó en la genealogía de Jesús. Exactamente, Rahab. En la genealogía de Jesús hay gente de todo tipo de gente.
Hay gente muy rica económicamente, hay gente muy pobre, hay gente, amados hermanos, con una moral que fue restaurada. Hay otra gente, amados hermanos, hay mujeres en la genealogía de Jesús, nombradas en la genealogía de Jesús, que no era común en los tiempos de la Biblia. En los tiempos de Israel no era común de que las mujeres se nombraran, pero se nombran varias mujeres en la genealogía de Jesús, en la que aparece Mateo y también yo creo que en la de Lucas. Pero mira por favor entonces cómo se mira todo esto. Entonces Rahab y Salmón tienen un hijo y el hijo es Booz, el que después va a ser esposo de Ruth. Ruth y Booz tienen otro hijo que ya no lo mencionaron en la historia, un siervo que adora, que se llama Obed. Y este Obed llega a tener un hijo que se llama Isaí. Ahora no nos mencionan con quién se casó Obed, no nos mencionan con quién se casó Isaí, pero sí nos mencionan, amados hermanos, que este Isaí tiene a un hijo que se llama David. O sea, amados hermanos, que los bisabuelos de David fueron Ruth y Booz. ¡Qué hermosa historia! Te puedes dar cuenta realmente, amados hermanos, la belleza de lo que Dios hizo, restauró. Y en medio de todo esto, amados hermanos, de todas estas historias, Dios estaba escribiendo la misma historia de restauración de nuestras vidas, de nuestro pariente redentor. Lo escribió aquí, amados hermanos, unas épocas antes de la vida de David. Todos estos personajes son de mucha importancia. Amados hermanos, realmente nosotros debemos de vivir una vida agradecida delante de Dios, dándole gracias, amados hermanos, por todo lo que Él ha hecho en nosotros, especialmente porque se hizo hombre, y dice la palabra del Señor que se despojó a sí mismo, amados hermanos, y se humilló. Amado hermano, le damos gracias a Dios. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Dándole gracias a Dios por su redención, por haber pagado el precio en la cruz del Calvario. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias el día de hoy por todo lo que has hecho por nosotros, por tu redención. Bendito sea tu nombre. Te pido ahora, Jesucristo, de que tú te glorifiques en cada uno de los oyentes y nos bendigas. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Espero de que esta enseñanza te haya sido de mucha bendición y espero de que la próxima semana empecemos ya el libro de Primera de Samuel, que también hay unas riquezas muy hermosas ahí. Nos vemos, saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.